Según la UNESCO, existen distintos factores que aseguran el rendimiento escolar infantil. Estos van desde el apoyo familiar a la metodología de la enseñanza y el bienestar emocional. Nos dice también que hay elementos como pueda ser la motivación o la calidad del entorno de aprendizaje y la autonomía del estudiante que nos pueden asegurar el éxito académico. Esto parece muy sencillo, pero seguro que desde casa muchas familias han dicho no lo es tanto, y por eso hemos acudido a un profesional, a Ricardo Díaz, que es coach educativo, ¿no, Ricardo? Sí, buenas tardes, Sofía. Lo primero, pues sí, así es. Al final me dedico un poquito a guiar, motivar y estructurar esos estudios y tareas de los niños aquí ahora mismo en Ciudad Real. Y bueno, pues todo un poquito lo llevo orientado a esa motivación y ese generar hábitos. Escucha este bombazo, deja de hacer las tareas con tu hijo sin hacer repasos previos. Todas las tardes te toca hacer de profesor particular y tienes que estudiarte todos los contenidos que le vas a tener que explicar a tu hijo cuando llegas muy cansado del día a día y del trabajo. Al final, esa no es la solución. Utiliza la estrategia de visualización, estructuración y repaso. De esta manera va a ser capaz de conectar los contenidos explicados en clase con esa visualización y repaso del temario antes de empezar con la tarea, conectando su cerebro con la explicación dada en clase con la tarea que va a tener que realizar. Y así no tendrás que estar como un profesor particular cada tarde. Sí, porque comentábamos que existen coach deportivos, coach empresariales, pero coach educativo no es un término que utilicemos mucho, no es muy conocido ese perfil, ¿no? Sí, pues la verdad que incluso yo mismo tampoco conocía este término y fue un poco cuando empecé con el emprendimiento que tengo, como profe particular, pero identifiqué que al final el coach es una persona que motiva, genera estrategias y está muy encima en este proceso, en mi caso, del aprendizaje educativo. Y generé ese término porque lo vi por redes, es un término pues, más a la alza, muy diferente, y me encargo pues, principalmente de eso, estar apoyando y estructurando. Hola, Blanca. Hola. Llevamos trabajando juntos Desde septiembre. Desde septiembre. Lo primero de todo, ¿en qué curso estás? Tercero. En tercero de primaria. Es de las primeras clientas que empezó a trabajar conmigo y la verdad que hemos tenido un cambio súper bueno y muy a mejor. Es verdad que la familia se ha implicado muchísimo, tus papis te han ayudado muchísimo, están trabajando contigo mucho. Y cuéntanos un poquito, ¿qué estás notando tú? Pues que estoy mejorando mucho, que estoy esforzándome mucho y que me siento muy bien por trabajar mejor todavía. Muy bien, sí es verdad que al inicio nos costaba mucho estudiar de manera más ordenada, la tarea nos costaba mucho más, estábamos muy descentrados y hemos ido trabajando durante todo el año, sobre todo con la familia y contigo en concreto, esas estrategias en el día a día para que podamos conseguir el verde todos los días y tener mejores resultados. Me acuerdo cuando me dijiste que habías sacado un 10 en matemáticas, ¿te acuerdas? Que cuando empezamos a trabajar juntos nos costaba hacer las restas, no nos entregamos mucho, ¿a que sí? Hemos ido cambiando. Este programa se emite en una época que pueda ser ya más pensar en estudiar, ¿no? Se acerca ya los exámenes finales, no lo jugamos todo, pero esto es un proceso que tenemos que haber empezado desde la base, ¿no? Esa metodología que dices. Justo, al final generar hábitos consiste en prolongarlos en el tiempo y hacerlos lo más duraderos posible con esa adherencia, que es que sean replicables y aumentarlos. ¿Cómo conseguimos eso? Pues al final haciendo cosas muy sencillas. Necesitamos hábitos que sean lo más sencillos posible en organización, planificación de estudio o incluso técnicas de estudio que sean muy simples, pero que al final las podamos llevar a lo largo del tiempo. Y esto, pues por lo general, en un tercer trimestre lo podemos conseguir, pero sí es verdad que necesita un proceso de cambio. Desde casa nos está viendo alguien que tiene niños de 6 años y dirán, esto a mí me pilla todavía lejano. No, ¿no? O sea, digamos que tu perfil es ayudar a familias de niños de 6 a 18 años a que tengan un rendimiento escolar mejor. Así es, sobre todo es que sean autónomos. Siempre escucho, tengo que estar encima de él, me cuesta mucho que se ponga a estudiar, no está motivado. Cuanto antes atajemos el problema, es mejor. ¿Por qué? Porque lo que suelo ver principalmente en presencial es que los años van pasando, los contenidos al inicio suelen ser pues, más fáciles, con un poquito de motivación y prestar un poquito, lo vamos sacando muy bien, pero la bola de nieve empieza a hacerse grande. ¿Qué sucede? Que llegamos a etapas un poquito más mayores, sobre todo en la ESO, principalmente primero y segundo es el primer cortafuegos y si no ya tercero y cuarto.
Y ahí viene pues el gran problema. Ya nos hemos quemado y ya ahí. no llegamos a más, necesitamos mucho más tiempo de estudio, no tenemos esas estrategias ni generamos tantos hábitos más positivos y ahí la bola de nieve pues llega un poquito pues grande y necesitamos pues hacerla más pequeña. ¿Se consigue? Sí. ¿Necesita más tiempo? Pues un poquito más. Si es verdad que si empezamos con edades más tempranas, pues la facilidad de ese aprendizaje pues queda mucho más latente. Tengo alumnas con 8 o 6 años en la academia y se nota que al inicio les cuesta arrancar, pero en el momento que son capaces y pillan pues, el sistema de trabajo, yo les veo que digo, es que el potencial lo vais a poner y el techo hasta donde vosotras queráis llegar, porque en el momento que entiendes cómo funciona un libro, cómo funciona un ejercicio, entiendes cómo son las estructuras, pues es que te pasas el juego de los estudios. Desde casa pienso, yo me pongo en el lugar del público infantil, que sé que me pilla a mí más cerca, te dicen no empieces a sentarte con ellos porque ya lapidas tu calidad de vida futura, ¿no? Pero en realidad también hay tareas que desde tan pequeño le tienes que ayudar. ¿Cuál es aquí la virtud entre una parte y otra? Yo lo que siempre veo que la clave es supervisar, apoyar, pero desde la distancia, jugando con esa distancia muchas veces. Hay que encontrar el control entre muy cerca y muy lejos, es decir, ¿nos tenemos que poner con ellos? Sí. ¿Tenemos que conseguir que sean autónomos? Por supuesto que sí. Para ello pues podemos supervisar un poquito, con las estrategias que al final, yo sí es verdad que cuando trabajo con ellos, los padres al inicio pues están un poquito más pendientes para no fallar y hacer las cosas bien, pero en el momento que tu hijo o tu hija lo tiene todo dominado, simplemente revisar al final de la sesión, oye, ¿está todo cumplido? Sí, pum, continuamos y adelante. Pero yo siempre recomiendo que sean lo más autónomos posibles, porque si no, siempre vas a estar dependiendo de estudiar con tu madre o con tu padre, que te supervise la tarea, que te explique los ejercicios y necesitamos pues, que sean lo más autónomos. Entonces, he mencionado 3 factores iniciales, que es el apoyo familiar, el bienestar emocional, y el otro era la metodología de la enseñanza, ¿no? ¿Esto cómo se hace? ¿Esto se puede conseguir? Se puede conseguir. Al final son unos pilares que me gusta trabajar con ellos. Como bien decías, la motivación, pues motivarles en ese proceso de día a día. También trabajamos la autoevaluación para que no tengáis que estar los padres, como te puede pillar a ti también, en ese preguntar la lección, el cómo responder las cosas que estén bien, pues ellos mismos identifican una serie de pasos para ver si lo saben o no lo saben. El estrés y las emociones me parece fundamental y en la época que nos está tocando vivir cada vez antes empiezan a trabajar con psicólogos y me parece espectacular, yo incluso también voy. Pero me gusta trabajar con ellos a nivel educativo, pues esa gestión del estrés ante un examen, cómo organizar las preguntas, pues son estrategias que les hacen no ir tan agobiados y permitir desarrollar su conocimiento que lo han estudiado y lo saben de verdad, lo que pasa es que a veces tienen una serie de bloqueos que yo les enseño pues, muchas veces a desbloquearlos. O sea que desde casa, para que les quede claro, digamos que es el coach educativo es un perfil que te puede llegar a ayudar, pero lo que te ayuda es a seguir ese camino de cómo hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Eso es generar hábitos, es generar estrategias y un camino en el que, por supuesto, el niño o la niña tiene que estudiar. Eso no lo quitamos de ningún lado porque todo necesita trabajo y esfuerzo. Pero sí es verdad que con algunas estrategias pues conseguimos que lo vayamos llevando mucho mejor y sobre todo, yo siempre lo repito, los hábitos que sean lo más prolongados en el tiempo. Seguro que alguien nos está viendo y dirá, madre mía, este chico se nota que no tiene un hijo adolescente. Hijo no, pero tiene alumnos, ¿no? Qué difícil, parece ser que es la época del adolescente y si ahí lo combinas con que tiene que estudiar, cuando dicen que siempre están cansados, no sé, ¿estos son mitos, son realidades? Pues yo lo que veo es que son realidades y es una realidad con la que tenemos que pues, convivir. ¿Y cómo un poquito estructurar esas estrategias para llevarlo mejor? Pues sobre todo a hablar de la empatía, con mucho cariño, muy tranquilos, que los ambientes cuando intentamos llevar a cabo estas conversaciones sean lo más calmados posible, no comparar con nadie, ningún compañero, ningún amigo conocido que siempre nos gusta, es que tal, no, siempre nuestro caso y hacia adelante. Y sobre todo generar un plan de acción, ¿vale? Siempre cuando tenemos un problema, generar un plan de acción que sea medible en el tiempo. Y también pues una de las cosas que creo que no hace mucho bien pues es el uso de las pantallas, y es una realidad que lo veo en la academia, la cantidad de uso que se hace de los móviles, las tablets y demás.
Al final esto nos genera pues, esa dopamina instantánea del scroll, el pasar al siguiente vídeo de manera constante, y eso un libro no nos lo da. Entonces tenemos que jugar pues, con esas estrategias que comentaba antes para que el aprendizaje sea atractivo. Por supuesto que no es comparable a la satisfacción que te da pasar móvil y generar contenido al instante, ese colorido. pero podemos luchar contra ello y desde aquí limitar el uso de tiempo por las tardes en el estudio. Total, que aquí Ricardo Díaz dice que las pantallas, cuanto más lejos mejor. En eso coincides con la mayoría. Por ¿no? supuesto que en el tiempo de estudio, fuera de la habitación, que los tengan los padres, y para planificar el tiempo, como un consejo, relojes de arena funcionan súper bien y nos evitamos de consultar cualquier cosa, un papel en sucio para apuntar esas ideas que nos vienen a la cabeza, para consultar después y hacia adelante. En cuanto a los hábitos de estudio, ¿cuáles son esos malos hábitos que nos pueden luego hacer realmente daño tanto a padres, madres como a niños, y desde qué edad pueden empezar a utilizarse esos hábitos que al final en el futuro se asientan, ¿no? Pues sí, a ver, los malos hábitos como top 3 más o menos suelo tener releer constantemente los apuntes, la manera de estudiar de releer. Al final el cerebro es un músculo igual que todos y se cansa, se fatiga y necesita tiempos cortos de estudio. El segundo que también veo mucho, hacer resúmenes, son técnicas de estudio muy pasivas en las que solamente nos basamos en escribir y leer. Muchas veces los resúmenes ni se acaban, se pierden o no te los estudias, entonces nada. Y otro más, pues el ponernos el día de antes o pues también hacemos mucho el otro de largas jornadas de estudio. Tampoco. Y luego, ¿se puede conseguir que un niño esté en la mesa sentado haciendo tarea o eso es como en plan, ¿no? Los niños se tienen que mover? ¿Cómo es eso? Se puede. ¿Cómo lo hacemos? Pues al final es ese pequeño hábito. Una persona que quiere correr una maratón no hace el primer día 20 kilómetros. ¿Qué hace? Pues ese primer día sale a andar, o se prepara las zapatillas, sale luego a andar y un día hace 10, un día hace 2, otro día hace 5 y va progresando. Con el estudio es igual. No podemos dedicarnos el primer día a estudiar media hora, vamos a poner franjas de tiempo cortitas. Pero salimos guapos, ¿vale? A ver, estoy aquí con Rafa, ¿no? Rafa, ¿estamos en qué curso? Cuéntame. En tercero, ¿Tercero de? primaria. Vale. ¿Qué notas hemos sacado hoy? Cuéntame. En lengua he sacado un 7 Muy bien. y el mate es un 7,5. Muy bien. Hoy es nuestro último día que trabajamos juntos, ¿a que sí? Hemos estado trabajando durante muchos meses, desde enero. ¿Y qué tal? Bien. ¿Cómo hemos trabajado? ¿Qué te sientes? ¿Estás más organizado con las tareas? Sí. ¿Sí? ¿Y las notas qué tal han ido? Cuéntame un poquito. Unas han habido, unas que... Algunas hay a veces que un 6 o un 5, ¿Vale? y otras que han sido 7,5, 7,8. ¿Y han ido mejor desde que empezamos? ¿Hemos sacado mejores notas? Muy bien. Chócala, muy bien trabajado, ¿eh? Enhorabuena y a seguir estudiando, ¿vale? Venga, vamos al lío. Bueno, desde casa yo creo que tenemos la curiosidad de cómo puede ser una sesión. Por ejemplo, hay alguna familia que dice, me gustaría probar y tal, se pone en contacto contigo, cuéntanos un poco. Sí, al final un poco la manera que tengo para que se pongan en contacto conmigo las familias pues es por mi red social de Instagram. ¿Y cómo me gusta trabajar con ellos? Pues al final tengo generado un programa en el que hay contenido para poder llevar a cabo el plan de acción. Los padres pueden supervisar ese contenido constantemente y luego tenemos las sesiones online en las que nos conectamos y desbloqueamos pues, esos bloqueos que tienen. No sé cómo gestionar este resumen o esta técnica de estudio activa, porque los resúmenes no los trabajamos. Pues conmigo en la sesión presencial desbloqueamos esas cosas, lo trabajamos entre los dos y vamos viendo pues, esos bloqueos que no saben hacer, los vamos haciendo. Y si no, pues trabajamos una sesión de estudio al uso. Tenemos nuestros tiempos de estudio, planificamos, dudas, continuamos. Y así es como vamos. Llego a la conclusión de que igual las formas de estudio han cambiado mucho de cuando los padres estudiábamos y igual esto puede ser un problema familiar, pues hemos encontrado una solución, ¿no? Hemos encontrado una solución y creo que es una cosa muy cambiante que hay que abrir los ojos. Igual que vuestros hijos, en el momento que tienen una duda, lo primero que consultan es el móvil. Pues el sistema de estudio también ha cambiado y el sistema online me parece que es muy cómodo porque no tienes que salir de casa, tu hijo se conecta, puede ver la clase en diferido las veces que necesite y generas un ambiente mucho más tranquilo porque cuando vienen muchas veces por la tarde el estrés del colegio, el estrés de las actividades extraescolares que tienen después, aparcar, hacer las cosas,
a los padres os genera mucho estrés y yo lo entiendo perfectamente, pues el niño va a ser capaz de tener más adherencia en un ambiente muy calmado, y lo digo de verdad. Entonces, ¿qué mejor ambiente calmado que su escritorio? Y creo que es mucho más agradable y una cosa muy diferente a la cual hay que estar abierto. O sea, que desde casa quien diga, sí, es que yo no tengo tiempo, no hace falta, lo haces cuando quieras y... Sí, incluso muchas veces hay padres que se ponen también en la sesión porque, pues, no sé, explicamos alguna cosa de cómo funciona el cerebro en adolescentes y también van cogiendo pues, esas ideas que les viene muy bien, porque al final creo que a vosotros os gusta aprender cómo funciona el sistema de estudio actual, cómo adquieres esos hábitos más agradables y ver a vuestros hijos pues, por qué hacen las cosas así. Creo que eso también os ayuda y os enriquece en este proceso de aprendizaje. Bueno, pues estoy aquí con Camila, que es la nueva alumna que ha entrado en la academia, y llevamos trabajando 2 semanas, creo que son, ¿no, Camila? ¿En qué curso estás? En quinto de primaria. En quinto de primaria. Y bueno, Camila llegó hace, pues eso, 2 semanillas, 15 días, ¿y qué te pasaba? Cuéntame. Pues creo que era la distracción, que estaba distraída cuando estudiaba, me daba un poco de pereza. ¿Vale? ¿Y organización qué te pasaba? Pues no lo sé, ¿No te organizabas muy bien? sí, no me organizaba muy bien. Vale. Y bueno, pues al final hemos empezado a trabajar pues con un paso a paso muy sencillo. Todos los días organizamos pues la agenda, técnicas de estudio y demás. Y es eso, o sea, 15 días trabajando y la verdad que estoy muy contento porque las primeras notas que están llegando, bueno, cuéntanos qué tal. Pues bien, la mayoría 7. Muy bien, hemos sacado en el cono. ¿Qué hemos En sacado? cono 7 también. En cono 7, en lengua, también me lo dijiste el otro día. Creo que también. Sí, un 7,5, un 8 y matemáticas también. Y ahora estamos preparando el examen de inglés y lo Y me llevamos, queda que me dieran mi examen de notable también. que también salió muy bien el otro día. Entonces un poco estoy muy contento porque estás trabajando mucho y los resultados están ahí. Así que, bueno, cuéntanos un poquito, ¿cómo te sientes? Bien, Mucho mejor. sí. Pues nada, a seguir trabajando, ¿vale, Camila? Vale. Chao. Muy bien, oye, súper bien, Camila. Yo invito desde casa que eche un ojo a tu Instagram, porque el otro día me quedé un poco embelesada con uno que hablabas de la pereza, ¿no? Quien no tiene pereza, pero quizá en algunas edades es más efusiva, ¿no? Pues Ricardo, nos abres tus puertas y ya cogemos ese guante para que pueda ser un poco una herramienta muy útil para familias y sobre todo para el éxito académico de niños y niñas. Muchas gracias. A ti, Sofía, muchas gracias.